El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió hoy de las consecuencias para todo el mundo de la guerra desatada por Rusia y aseguró que la invasión de su país es la puerta de Vladimir Putin para entrar en Europa. Zelensky asegura estar dispuesto a negociar cara a cara con Putin. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Volodymyr Zelensky pide conversaciones cara a cara con Vladimir Putin mientras las bombas rusas siguen cayendo sobre la ciudad ucraniana de Mariupol y el Kremlin vuelve a hablar de un posible empleo de armas nucleares si su país se encuentra ante una amenaza existencial. El presidente estadounidense Joe Biden negociará con los socios de la OTAN y la UE nuevas sanciones contra Rusia e impulsará la reducción de la dependencia europea de los suministros energéticos rusos. Así lo informó el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. Y en Rusia, el líder más prominente de la oposición, Alexei Navalny, fue condenado a 9 años más de cárcel por fraude. Sus seguidores aseguran que el caso ha sido fabricado por el régimen de Vladimir Putin. La UE habla de sanciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió hoy de las consecuencias para todo el mundo de la guerra desatada por Rusia y aseguró que la invasión de su país es la puerta de Vladimir Putin para entrar en Europa. Dice que está dispuesto a negociar con el líder ruso y a prescindir de una membresía de Ucrania en la OTAN a cambio de un cese el fuego. Por ahora, asegura Zelensky, las negociaciones avanzan lentamente, a pesar de que el Pentágono informó hoy que Ucrania comenzó a contraatacar. Los ataques rusos no frenan. Siguen cayendo bombas sobre Mariupol. Desde hace semanas las fuerzas rusas han estado tratando de tomar el estratégico puerto. Los civiles que tuvieron la suerte de escapar a Leópolis dicen que la situación en la ciudad es desesperada. La población de Mariupol no es escuchada. Necesitan ayuda urgente. La gente no tiene agua, bebe agua que ni siquiera es apta para fines industriales. No hay nadie a quien puedan pedir ayuda. Kiev y otras ciudades también han sido blanco de intensos bombardeos. Rusia intensifica sus ataques mientras sus tropas tienen problemas para avanzar sobre el terreno. El martes el presidente Zelensky urgió a los legisladores italianos que insten a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones. La invasión lleva 27 días, prácticamente un mes. Por lo que necesitamos aún más sanciones, aún más presión, para que Rusia deje de buscar más reservas militares o mercenarios en algún lugar de Siria o Libia y empiece a buscar la paz. Con más y más ciudades ucranianas en ruinas como Kharkov, queda por ver cómo sería un acuerdo de paz. Zelensky ha dicho que tendría que ser sometido a votación del pueblo ucraniano. Para muchos su relación con Rusia ha cambiado para siempre. Es el caso de uno de los residentes de estos pisos bombardeados en la región de Kharkov. Todavía tengo parientes que viven allí, pero eso ha terminado. Los rusos nunca volverán a ser nuestros hermanos. Los ucranianos advierten de que 2 nuevas ciudades asediadas por Rusia están casi sin comida ni medicinas. También la situación es grave en Mariupol. Esto mientras las autoridades ucranianas dicen que las fuerzas rusas se encuentran estancadas, condicionadas por la falta de provisiones y combustible. Antes hablamos con el periodista Ricardo Marquina en Chisinau, capital de Moldavia. Le preguntamos cuál es realmente la situación. Escuchemos lo que nos dijo. La realidad es que hay que andarse con mucho cuidado. Es verdad que el avance ruso está siendo mucho más lento de lo esperado y es verdad que ha habido muchas noticias, no solo desde fuentes oficiales ucranianas, sino también de otras fuentes, de que los suministros están llegando muy lentamente a los soldados rusos en Ucrania, pero aún así la información que hemos tenido hoy es una información que ha sido dada por una de las partes implicadas en esta guerra, esto es Ucrania, con lo cual hay que entender también que hay mucho de propagandístico en ello. Entonces, aunque sí que hay indicios para entender que hay algo de cierto en esta información, no deberíamos dar las fuentes como totalmente ciertas. Lo que sí que vemos es que el ejército ruso va muy lento en este avance y encuentra una resistencia feroz y que no es capaz de hacerse con los objetivos militares que tenía planteados en un primer momento.
Bueno, Kiev permanece bajo toque de queda desde este lunes y hasta el miércoles. ¿Ha logrado Ucrania con esta medida reagrupar sus fuerzas y proteger la seguridad del presidente Zelensky como esperaba? Bueno, los últimos 3 toques de queda en Kiev objetivamente funcionaron. Durante esos toques de queda, las fuerzas ucranianas consiguieron reducir los movimientos de tropas rusas que estaban ya dentro de la ciudad, en diferentes barrios de la periferia, y consiguieron restablecer el control de ciertos barrios, aunque no de todos. Recordemos que Kiev está de facto rodeada por el ejército ruso. Es verdad que este toque de queda tiene la eficiencia de saber que quien está en la calle es considerado directamente como enemigo, con lo cual hay una eficiencia ahí que es innegable, pero también es en detrimento de la población, que se ve obligada a vivir prácticamente estos 3 días en los sótanos para evitar, pues eso, las bombas que llegan desde el atacante, y también ser considerados un enemigo en la calle. La visita oficial a Bruselas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, programada para esta semana, conllevará nuevas sanciones contra Rusia, tal y como aseguró este martes el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Biden se reunirá con los dirigentes de la Unión Europea y los líderes del G7 para endurecer las medidas ya existentes, además de planear una acción conjunta para mejorar la seguridad energética europea. Estados Unidos busca, por un lado, reducir la dependencia del petróleo y el gas natural ruso por parte de la Unión Europea, pero también reforzar la unidad de Occidente y reajustar a largo plazo la postura de las fuerzas de la OTAN. Ampliamos con José Díaz Briceño en Washington. José, ¿se sabe algo más sobre este paquete de nuevas sanciones contra Rusia que anunciarán este jueves? ¿Han adelantado ya algo? La Casa Blanca ha mantenido en suspenso el día de hoy cuál sería exactamente ese paquete de nuevas sanciones, el quinto, para sancionar a Rusia por la invasión a Ucrania. Y sin embargo, Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional del presidente Biden, pues fue enfático en que esta sería la ruta a seguir, dado que en principio, incluso también a nivel doméstico, 80% de los estadounidenses creen que las sanciones económicas es el camino correcto. Una presión desde todos los flancos del espectro político aquí, a diferencia del envío de tropas directas al territorio ucraniano. Sobre el tipo de sanciones que podrían anunciarse, diversos especialistas no descartan que nuevos miembros de la élite rusa sean incluidos en este paquete de sanciones que se han ido anunciando durante las pasadas semanas, pero también en el área de cumplimiento de ya sanciones existentes. Sullivan habló de cerrar y apretar los agujeros existentes en este momento. Esto podría referirse en principio a apretar a socios internacionales como la India o China, que no se conviertan en cómplices tácitos de Rusia para el envío de sus mercancías ante el apretón hecho por Occidente tras la invasión de Ucrania. Esto es lo que hasta el momento se podría saber. José, al parecer el presidente Biden también anunciará una acción común para reforzar la seguridad energética de Europa y reducir su dependencia del gas ruso. ¿En qué puede consistir el llamado de Biden? ¿Significa una ayuda a Europa o más bien presión para los 27 del bloque? En Washington se reconoce que las presiones que tiene la Unión Europea y los países más amplios del continente europeo, la dependencia que tienen de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia es alta y diversa, porque sabemos que un país como Francia y Alemania tienen necesidades distintas, así como otros países más al este. Y sin embargo, Washington, de acuerdo con el consejero de Seguridad Nacional, buscará justamente reforzar lo que se considera un marco energético sólido. Y esto, sin embargo, los especialistas en Washington consideran que solo podría lograrse a largo plazo. Hace apenas un mes, a principios de febrero, aquí en Washington, se había reunido el Consejo Energético de la Unión Europea y Estados Unidos, liderado por el secretario de Estado Antony Blinken del lado estadounidense, y se aseguraba entonces que se debería incrementar justamente las exportaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos y la colaboración en tecnologías verdes más intensamente entre las dos potencias transatlánticas. Hasta el momento, sin embargo, se cree que esto solo sería un paliativo menor, dada la dependencia que se tiene, y se reconoce las diferencias europeas. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño en Washington.
El rol de Bielorrusia en la invasión a Ucrania como uno de los principales aliados de Vladimir Putin ha sido más que prominente. El país le permitió a Rusia utilizar sus bases militares y su armamento. El líder bielorruso Alexander Lukashenko ha asegurado que su país no se va a involucrar en operativos militares. Sin embargo, pronto podría no tener alternativa. Dos líderes hacen gala de unidad. El presidente Vladimir Putin suele mantener a sus invitados a varios metros de distancia, pero no a él. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se ha vuelto esencial en su operación militar, incluso antes de que invadiera Ucrania. A comienzos de febrero, ambos países realizaron ejercicios militares conjuntos. Las maniobras fueron una demostración de fuerza y una prueba más para el resto del mundo, de que Bielorrusia se ha convertido en un satélite de Rusia. Tras la invasión de Ucrania, Bielorrusia cambió incluso de constitución para revertir su estatus de Estado no nuclear. Esto significa que todas las armas rusas, incluidas las nucleares, están permitidas en suelo bielorruso. No obstante, hasta ahora Lukashenko ha rechazado comprometer sus tropas para apoyar la guerra de Putin. No vamos a participar en esta operación que Rusia está llevando a cabo en Ucrania. Lo más importante, se lo digo en mi calidad de militar, es que no es necesario. Eso sorprendió a muchos. No parecen desear la guerra de Putin. Tampoco los exsoldados que dejaron Bielorrusia y que ahora luchan con las fuerzas ucranianas. Con solo 45.000 miembros activos, el ejército bielorruso es reducido comparado con el de Rusia. Sin embargo, parece que Moscú necesita refuerzos tras haber pedido unos 6.000 soldados desde el inicio de la invasión de Ucrania. Rusia ya utiliza a Bielorrusia como base militar para su guerra. Contar también con su ejército le facilitaría su operación contra la capital ucrania de Kiev y la ciudad de Leópolis. Es posible que Bielorrusia se resista a esa medida, pero si Putin decide que necesita algo más de su país vecino, a Lukashenko no le resultará fácil negarse. Y el líder opositor ruso, Alexei Navalny, fue condenado a 9 años más de prisión luego de que un tribunal de Moscú lo declarara culpable de fraude a gran escala y falta de respeto a la justicia. El activista ya cumplía una condena de 2 años y medio por presuntas violaciones de la libertad condicional. El líder opositor ha sido un fuerte crítico del presidente ruso Vladimir Putin. Para un hombre que se enfrenta a una pena de 9 años de cárcel, Navalny se muestra imperturbable ante el veredicto. Poco después tuiteó sobre el presidente ruso. En 2013, después de escuchar mi primer veredicto, escribí esto y lo repito: no hay que quedarse de brazos cruzados. Este sapo sentado en una tubería de petróleo no se rendirá. Un abrazo con cariño para todos. Navalny ya estaba cumpliendo una pena de cárcel de 2 años y medio en una prisión a las afueras de Moscú. Sus representantes temen que al trasladarlo a un centro penitenciario más estricto se ponga en peligro su vida. Probablemente estará más lejos de Moscú y los abogados tendrían dificultades para entrar en esta colonia, así que no tendremos acceso a Alexei. Así que en general no se trata solo de su libertad, sino más bien de su vida. Navalny ya había recibido amenazas. En 2020, el crítico del Kremlin cayó gravemente enfermo en un vuelo en Siberia. Fue trasladado a un hospital en Alemania, donde los médicos encontraron rastros de un agente nervioso de la época soviética llamado Novichok. El Kremlin negó cualquier implicación en el envenenamiento, pero las autoridades rusas detuvieron a Navalny a su regreso a Moscú por haber violado supuestamente la libertad condicional. Navalny ha sido durante mucho tiempo crítico con el líder del Kremlin. En 2016 anunció que se presentaría como candidato presidencial contra él en las próximas elecciones. Recientemente criticó la guerra de Putin contra Ucrania.
Navalny fue una poderosa voz del pueblo, habló de la corrupción y mostró a los rusos la alternativa. Lo mismo ocurrió con mi marido, que fue condenado a 18 años de cárcel. Para muchos rusos y bielorrusos, es un auténtico guerrero de la libertad. Vamos ahora con otras noticias de esta guerra. El portavoz del Kremlin en Rusia, Dmitry Peskov, declaró en un medio estadounidense que usará armas nucleares en Ucrania si la consideran una amenaza existencial. Ello cuando Ucrania sigue solicitando nuevas negociaciones, mientras Rusia considera que estas conversaciones deberían ser más enérgicas y sustanciales. El ganador ruso del Premio Nobel de la Paz 2021, Dmitry Muratov, anunció que subastará la medalla que acompaña el galardón y donará los beneficios para ayudar a los refugiados ucranianos de la guerra. Muratov ganó el premio por su defensa de la libertad de expresión como director de Novaya Gazeta, uno de los últimos periódicos independientes de Rusia. 2 lujosos yates, propiedad del multimillonario ruso Roman Abramovich, han atracado en Turquía. La Unión Europea y el Reino Unido han impuesto sanciones a oligarcas rusos que podrían suponer la confiscación de sus bienes. Turquía ha criticado la invasión, pero no ha sancionado a Rusia, posicionándose como posible mediador. Bueno, y seguimos hablando de esto, pero en la economía con Juliana González. Así es, Silvia, porque no son solamente esos 2 yates, más de 17.500 millones de dólares en activos mundiales, incluyendo cuentas bancarias en paraísos fiscales, yates como los que veíamos, aviones privados y propiedades de lujo, han sido vinculados a 35 oligarcas y funcionarios rusos presuntamente pertenecientes al círculo cercano de Vladimir Putin, gracias a una investigación periodística global. El ranking lo lidera Roman Abramovich, dueño del club de fútbol Chelsea, con 81 activos identificados por un total de más de 8.000 millones de dólares. La organización Proyecto para Investigar el Crimen Organizado y la Corrupción, OCCRP por sus siglas en inglés, revisó la famosa lista Navalny, que contenía los nombres de estas 35 personas señaladas de ser facilitadores y beneficiarios clave de la cleptocracia del Kremlin antes de que la justicia rusa proscribiera la organización de Navalny. Noticias de lujosos yates rusos confiscados. ¿Son acciones simbólicas o pueden producir un cambio real? Invitamos a nuestro programa a Edgardo Buscaglia, académico experto en temas de crimen organizado. Señor Buscaglia, un gusto saludarlo. Cuéntenos, las cifras que presenta este informe llamado El Radar de Activos Rusos son impresionantes. Pero ¿por qué han tardado tanto tiempo países como Reino Unido o Francia en intervenir en esta circulación de dineros asociados con la cleptocracia en el aparato político ruso? Esa lista de Navalny se queda muy corta. Son realmente 512 oligarcas similares a los que señala la lista Navalny, que cubre aproximadamente 370.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un porcentaje enorme del PIB de Rusia. Putin desde el año 2000 ha establecido una estructura criminal alrededor del Estado ruso, que él usa como instrumento de su política exterior, desde sus bombardeos a Chechenia, invasión a Georgia, ahora la guerra contra Ucrania, y utiliza la delincuencia organizada formada por 512 oligarcas para abastecerse de armas a sus grupos paramilitares, como el grupo Wagner, que ahora se llama Liga. Y por lo tanto, este tipo de lavado de dinero desde la misma cumbre del poder ruso ya viene llevándose adelante hace 20 años. Muchos de esos capitales se han lavado en las capitales principales de Europa, donde los sectores financieros, el sector inmobiliario se ha beneficiado muchísimo con esa entrada de dinero sucio y han hecho mucho lobby ante los poderes legislativos, la Asamblea Francesa, el Parlamento Británico, para que no les apliquen leyes contra el lavado de dinero de manera tajante. No lo han hecho debido a ese lobby. Ahora, lamentablemente, irse contra esas 37 personas en la lista Navalny es solamente la punta del iceberg. La delincuencia organizada que ha estructurado Putin desde el año 2000 es responsable del tráfico de armas, del tráfico de personas y de mucho del abastecimiento logístico de estas guerras que ha venido llevando adelante.
y es un instrumento del Estado ruso. O sea, la delincuencia organizada es como si fuese un ministerio más del Estado ruso. Es un Estado no solamente mafioso, sino es un Estado que utiliza la delincuencia organizada como instrumento de su política exterior. Y la lista Navalny solamente toca la punta del iceberg. Si uno consolida todas esas listas, vas a encontrarte con más de 500 oligarcas similares a los de la lista Navalny. Claro, señor Buscaglia, por eso sorprende la lentitud, digamos, de Occidente de haber aprovechado estos nombres para meterlos muchísimo antes en la lista. Usted ya lo mencionaba, ha habido otros conflictos donde Rusia ha estado muy presente haciendo daños, pero lo veíamos ahorita, en esta lista no aparecen todos los oligarcas que deberían estar. Además tenemos los nombres de aquellos que hemos visto aparecer en Panama Papers o Pandora Papers. ¿Qué mensaje envía realmente esto de cleptócratas buenos y cleptócratas malos? Es un mensaje de impunidad, es un mensaje en donde se le está enviando al planeta un mensaje que desde Londres, desde París, desde Berlín, que mientras presidentes de estados estén involucrados en una delincuencia organizada al más alto nivel no van a ser tocados. Y la delincuencia organizada que trafica drogas ilegales sí va a ser combatida. Bueno, este tipo de negligencia le ha costado miles y miles de vidas. Ahora a ucranianos, antes a georgianos y en el futuro a otros países que deciden invadir Rusia. Insisto, el tráfico de armas que abastece a los paramilitares que está enviando Putin hoy a Ucrania, que ahora se llama Liga, se llamaba el grupo Wagner, están abastecidos por delincuencia organizada directamente vinculada a él. Y esos nombres no están en la lista Navalny. O sea, hay más de 500 oligarcas además de los que menciona esa lista. Así que están totalmente en lo correcto en señalar que faltan muchos nombres. Así es, la punta del iceberg. Muchas gracias, señor Buscaglia, por estos análisis y hasta pronto. Felicidades. Y la Unión Europea estudia pedir más dinero prestado conjuntamente para responder a los desafíos creados por la invasión rusa de Ucrania, según anticipó este martes el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Francia e Italia presionan para que la Unión Europea pida más dinero prestado conjuntamente, además de los 800.000 millones de euros ya acordados para el Fondo de Recuperación post-pandemia, para hacer frente al fuerte aumento del gasto en defensa y para reducir la dependencia energética de Europa respecto a Rusia. Alemania, Países Bajos, Austria y otros se oponen a este nuevo endeudamiento, diciendo que los efectos económicos de la guerra en Ucrania son todavía inciertos y señalando que de los 800.000 millones del Fondo de Recuperación solo se han desembolsado hasta ahora 74.000 millones. Francia argumenta, en cambio, que la guerra de Ucrania, al igual que la pandemia, es un choque exógeno que afectará a los países de la Unión Europea de forma diferente, lo que de nuevo crea el riesgo de exacerbar las divergencias económicas. Y la amenaza rusa de suspender sus suministros y la de Europa de prohibir la importación de gas y energía de Rusia se hicieron notar en la cotización del petróleo, que en un nuevo rulo de su nunca mejor dicho montaña rusa vuelve a cotizar por encima de los $100 el barril de referencia Brent, tras una leve caída del 0,12%. Eso tras un fuerte encarecimiento la víspera ante la perspectiva de que la Unión Europea vete el crudo en una nueva ronda de represalias planeada para el jueves. Este martes el grupo francés Total Energies anunció el cese de las compras de petróleo de derivados petroleros rusos a más tardar a fin de año, al mismo tiempo que grandes economías como China e India siguen comprando petróleo ruso. Y hasta aquí lo más destacado de la economía en estos tiempos de crisis en Ucrania. Gracias, Juliana. Seguimos nosotros en una muestra de solidaridad con Ucrania. Los clubes deportivos de los Balcanes acogen a los atletas que escapan de la invasión rusa. Es un salvavidas que no solo brinda a los atletas un refugio seguro, alojamiento y alimentos, también les da la oportunidad de continuar su formación y de participar en competiciones. Mostar, en el sur de Bosnia y Herzegovina, cuando el club estudiantil de voleibol de la ciudad hizo una oferta a los clubes ucranianos para acoger a deportistas que huían de la guerra, no esperaba una respuesta. Ahora acoge a 7 jugadoras del club ucraniano Balta. Ola Kachur es una de ellas.
Mi compañera de equipo me envió un mensaje para decirme que había surgido la oportunidad de ir a Bosnia y Herzegovina, que nos habían hecho esa propuesta. No sabíamos a dónde íbamos. No conocíamos a nadie aquí y fue muy inesperado, pero al final aceptamos la propuesta. Ola asegura que ni ella ni sus compañeras saben lo que les depara el futuro. Por supuesto que queremos volver a casa con nuestras familias y con nuestros amigos, pero no sabemos cuándo será. Me siento un poco culpable porque yo estoy a salvo, pero ellos no lo están. En la ciudad búlgara de Varna, el club de tenis hispano respondió a la llamada de la Federación de Tenis del país para ayudar a jugadores ucranianos. El propietario del club acoge a 2 familias con 3 jugadoras adolescentes de Odessa. Una de ellas es Sasha Grossa, de 14 años, que sueña con ganar algún día el Abierto de Australia. Llegamos a Bulgaria con 2 familias y nuestros padres se quedan en Ucrania. Nuestras abuelas y abuelos se quedan en Ucrania y es muy triste. Y mis amigos también. La Federación Búlgara de Tenis ha ayudado hasta ahora a 12 jugadoras ucranianas y a sus familias y se plantea incluirlas en los torneos nacionales, además de darles un hogar lejos de su patria. Y nos despedimos ahora con las noticias destacadas que nos llegan desde Ucrania. Mientras las bombas rusas siguen cayendo sobre Mariupol, el presidente Volodymyr Zelensky dice que no queda nada de la ciudad. Según el mandatario, 100.000 personas continúan viviendo en Mariupol sin acceso a comida, agua y medicinas. En el 27º día de invasión, las fuerzas rusas se encontrarían estancadas, condicionadas por la falta de provisiones y combustible. Según el Ministerio Ucraniano de Defensa, las tropas rusas solo tienen municiones, combustibles y alimentos para máximo 3 días más. Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá junto a los líderes europeos y del G7 para emitir nuevas sanciones contra Rusia, además de endurecer las medidas ya existentes. Una acción conjunta que pretende mejorar la seguridad energética europea y reforzar la unidad de Occidente y de las fuerzas de la OTAN. Con eso terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.